Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso, muchísimas gracias por permitirme participar de esta forma a la distancia con una grabación, una disculpa de antemano. Fue la forma que encontramos debido a varios compromisos de trabajo que surgieron casi de último minuto, pero me da mucho gusto poderles compartir algo sobre el tema de las desapariciones en este congreso, en donde me parece muy fructífera la relación que puede encontrarse entre el tema de las narrativas. Voy a empezar a proyectar aquí el PowerPoint y las ciencias sociales, el análisis, la discusión. Em, Mi tema que propongo se titula Narrativas, historia breve, lógicas y resistencias en torno a la desaparición de personas en México y tiene que ver con una serie de trabajos que hemos desarrollado de investigación, de incidencia. Entonces, más bien son unas reflexiones generales, tanto desde lo teórico como desde lo empírico, por así decirlo, ¿no? Primero mencionar que las desapariciones como tal son un fenómeno complejo, sobre todo en los últimos años, tanto por los actores que intervienen en ellas, las dinámicas, las mismas definiciones y narrativas en disputa entre sí para conceptualizarlas desde diferentes disciplinas, puntos de vista, pero también posicionamientos políticos, ya que el tema en México ha entrado a la esfera pública, se ha politizado en el sentido bueno del término, pero a veces en el sentido, por así decirlo, malo del término, porque se ha instrumentalizado también o partidizado sin dejarnos ver justamente alguna luz en el entendimiento y en el afrontamiento de una problemática que a todas luces sigue, sigue a través de las épocas, de la historia de los presidentes y a través de narrativas, ¿no? Estas narrativas podrían tanto oscurecer y confundir como aclararnos acerca de la problemática, las vivencias relacionadas, todo el tema de los datos. Entonces el cruce entre ellas y el cruce también con las ciencias sociales en general, o la crítica de las narrativas en sí es importante para, digamos, desarrollar alguna visión, ¿no? Y algún trabajo también en caso de que haya justamente estudiantes. En este foro es muy importante poder trabajar desde distintos puntos de vista, disciplinas, metodologías, ¿no? Un fenómeno, decía, que es complejo, es un campo de disputa, y en términos de las ciencias sociales, la filosofía, en términos de Foucault, por ejemplo, hablamos de poder saber, ¿no? Es decir, es un jaloneo entre dinámicas de poder y determinadas por el conocimiento y por el propio saber. Y por eso hablamos de, por ejemplo, ya voy a empezar a como a tratarlas, de narrativas mediáticas, sociales, socialmente aceptadas y políticas de tipo hegemónico, sobre las cuales hay cierto consenso, pero que también se han impuesto con dispositivos de dominación, ¿no? El poder fáctico, mediático, la relevancia en el discurso público de lo que dice el poder político, sin duda han determinado nuestra visión de las desapariciones, ¿no? Normalmente, sobre todo a partir de la presidencia de Calderón eh, y Peña Nieto, sobre todo la criminalización y revictimización de las propias víctimas, entendidas como daños colaterales de una guerra de buenos contra malos, de un Estado con algunas manzanas podridas, pero tendencialmente luchador por la justicia, la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Esta era la narrativa dominante en que pues algunas bajas, como le llaman en la jerga militar, tremenda, eran necesarias, ¿no? Entonces, eso era el tema de las violencias, del homicidio, del secuestro y de otras formas de violencia, pero pronto la desaparición encajó en ese discurso, se visibilizó como fenómeno, por lo menos esto hasta el 2011, cuando del discurso calderonista se pasó
a visibilizar y ahí quedó en la esfera pública el discurso de las propias víctimas, que más bien podemos conceptualizar como las y los sobrevivientes de estas violencias y testigos directos, ¿no? Entonces dándoles la voz y después ya a una organización consecuente, no es que antes no existieran, pero pues se aglutinaron mucho en ese movimiento y también en el movimiento de Ayotzinapa, de apoyo a los padres y madres, un movimiento social poderoso, sobre todo entre el 2014 y 2018, y un poco ahora estancado, pero que nos ha legado otras narrativas. Y a eso me refiero con la que está ahí de Guinda, Rojo, narrativa contrahegemónica y en resistencia, es decir, frente a narrativas desde el poder, hay narrativas que le quitan toxicidad, ¿no? Y sesgo, y claro, se pronuncian desde el lugar de enunciación, que es el dolor, que es la vivencia, que es la organización social, que es desde abajo, y sin idealizarlas, ¿no? También pueden tener falacias, pero contra, son un contraltar, son una contraposición, o cuando menos otras voces, ¿no? Que son centrales, ¿no? La importancia en la desaparición de personas, de la voz de las mamás, las abuelas de Plaza de Mayo o las mamás y abuelas del Comité Eureka en México en los años 70 y 80 hasta la fecha, es fundamental, incluso dentro de procesos de justicia como tal, ¿no? Más allá de la propia vivencia, eso también se estructura en procesos legales. Y ahí pasamos a otra narrativa que sin duda es la dominante, ¿no? Que también emana de alguna forma del poder, pero que se ha tratado de matizar desde los derechos humanos y la narrativa internacional, que es la narrativa jurídico-legal, ¿no? Esas definiciones, a veces un poco rígidas, que nos orientan en primera instancia, nos dan algún piso firme para hablar de un tema, pero que hay que ir mucho más allá, también en los trabajos de tesis, ¿no? O de investigación. Sí, la privación ilegal o la privación de una libertad, ¿no? Por parte de servidores públicos a una persona, eh, con la negativa de la información y del paradero después, ¿no? Más o menos son los elementos de la desaparición forzada, pero que se ha complejizado. También ahí entra cuando un particular actúa con autorización, apoyo o aquiescencia, o sea, la tolerancia tácita o más o menos explícita también de funcionarios públicos, ¿no? Pero también las desapariciones cometidas por particulares que están como peculiaridad en la ley mexicana, pero que dan cuenta de la complejidad en que ya se difuminan las fronteras entre la actuación de aparatos de Estado, funcionarios o su omisión de la acción o de la prevención o de la investigación posterior solapada, confusa, con grupos más o menos criminales, paramilitares, gestores de recursos, guardias blancas de intereses transnacionales, criminales, también los llamados narcotraficantes, pero que son solo, digamos así, un término que ha ido fagocitando todo sin que encontremos un sentido en él, ¿no? Escondiendo detrás redes de crimen, de macrocriminalidad, como se le dice, que quiere decir empresas, mercados, poder político, administradores, servidores públicos y grupos criminales y armados, pero no solo, ¿no? Entonces, dentro de esa narrativa se han creado narrativas burocrático-administrativas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ley de víctimas, la calidad de víctimas, se ha burocratizado el discurso sobre las víctimas, sobre la desaparición como tal, esterilizándolo un poco, ¿no? Su potencial, digamos, de rebeldía o de denuncia en ese sentido, encauzándolo dentro de categorías como las mismas víctimas, que en un inicio fueron una reivindicación del movimiento por la paz, una ley, y hoy en día está superado, es decir, en el término víctimas, el Estado fácilmente fagocita, incluye cualquier tipo de víctima sin distinguir lo que es la desaparición, el homicidio, el feminicidio o el robo o un ataque a la propiedad privada, ¿no? Entonces eso es bastante uniformador y descafeína de alguna manera las reivindicaciones incluso de cada sobreviviente de estas violencias, que son violencias sociopolíticas, ¿no? Entonces,
La narrativa internacional de los derechos humanos también sigue siendo un discurso, y el derecho humanitario sigue siendo un discurso de poder de alguna manera, pero claro, ha servido como elemento de litigio, de contencioso, cuando internamente ya las cosas no avanzan. La ONU, Corte Interamericana, incluso las organizaciones internacionales, no necesariamente gubernamentales, intervienen en esa narrativa adoptada por los propios movimientos como una herramienta de lucha, pero que también puede incorporar ciertos poderes, saberes que solo son accesibles para su uso como herramienta del derecho internacional solo a técnicos o especialistas, ¿no? Y no necesariamente a las familias. Entonces, ahí hay otras, claro, la narrativa histórica, hablábamos de épocas de la desaparición, su conceptualización se basa mucho en la experiencia del Cono Sur, de Argentina, con el desaparecido detenido forzado, en épocas de la seguridad nacional, la Guerra Fría, dictaduras militares. Y sin embargo, la categoría mexicana, los mismos vuelos de la muerte y otras figuras represivas de aquí son autóctonas también. Está aquí también la desaparición, detención forzada en esa época, con una represión de todas las disidencias, particularmente, claro, la disidencia política, las luchas democráticas, sociales, campesinas, estudiantiles, urbanas, rurales, con ciertos focos en territorios, ¿no? Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, y que se va desplazando, ¿no? Pero es una herramienta básicamente de Estado. Primero táctica, luego estratégica y sistemática. Hasta que en los 80s, 90s evoluciona de alguna manera, pero nunca desaparece se convierte a una lógica que ya empieza a solapar la contrainsurgencia clásica, la llamada guerra sucia, a la llamada guerra al narco, que culminaría no, pero tomaría nuevas vestiduras durante el gobierno de Calderón a partir del 2006, pero que en la época intermedia, que algunos llaman en términos políticos de transición a la democracia, eh, con el fin del régimen del PRI, pero no de todos los resquicios, sobre todo en términos de fiscalías, procuración de justicia, militarización de la seguridad pública, que fue creciendo desde esa época, desde la Operación Cóndor en Sinaloa, supuestamente contra las drogas, que fue una violación masiva de derechos humanos en el 75, 77, era el inicio de la superposición entre la naciente guerra a las drogas de Nixon en adelante, ¿no? Presidente americano desde el 71, declara la guerra a las drogas y la futura mexicana guerra al narco, ¿no? Se solapa ya con la contrainsurgencia y los personajes y los medios son parecidos incluso. Entonces, en esa época intermedia tenemos los casos de Ciudad Juárez, toda la frontera norte, en realidad, Estado de México, o sea, desaparición de mujeres y feminicidio de la mano de la apertura comercial indiscriminada, la desregulación de la economía, digamos el neoliberalismo como etiqueta, pero va mucho más allá la desaparición de activistas, periodistas, defensores del territorio, policías comunitarias, incluyendo viejos grupos guerrilleros como el EPR, ¿no? Los grupos de Guerrero, de Oaxaca y sobre todo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y toda la rebeldía y el movimiento social en general y en Chiapas en particular. Y va evolucionando de 2006 a la fecha dentro de diferentes regímenes políticos y visiones incluso de la economía, un neoliberalismo sin duda radical que hemos tenido desde finales de los 80, un post-neoliberalismo al menos declaradamente, un régimen mh, con mayor presencia del Estado, etcétera, pero que mantiene ciertos elementos de los anteriores, en que, sobre todo lo que nos interesa aquí, en que las desapariciones no han disminuido como tal, han evolucionado, ¿no? En diferentes sentidos. Bueno, todo esto crea narrativas. Hay una narrativa psicosocial, que habla del duelo, el duelo suspendido, el duelo congelado o bien el duelo imposible para las familias con una persona desaparecida, ¿no? También la antropología social y forense,
y la arqueología trabajan narrativas sobre la fosa clandestina, la fosa común, sobre la agencia del cadáver y del cuerpo y de los restos en la sociedad, la copresencia de los vivos y de los muertos, ¿no? La narrativa pedagógica finalmente la trabajan pocas personas en realidad, sobre todo desde, por ejemplo, Miguel Ángel Martínez y una tesista que acaba de terminar su maestría, para felicitarla nuevamente, que se llama Meyali Martínez Zárate, pueden buscar su trabajo, justo sobre ya una conformación de una narrativa pedagógica alternativa a la pedagogía de la escuela, de los libros y formalista, sino una pedagogía otra basada en la relación entre los saberes y las espiritualidades en la búsqueda, ¿no? Ese es un poco su tema de tesis, en que se habla justo de pedagogías otras, de vida, de esperanza, de búsqueda de vida en las buscadoras, los buscadores también, eh, que rompe las pedagogías tradicionales verticales, ¿no? Es más horizontal, pero también rompe las pedagogías de la crueldad, ¿no? Utilizando ese concepto de Rita Segato, relacionados con ontologías relacionales, cosmovisiones, que es un concepto legado también del mundo, del México profundo, del mundo indígena, que en la parte de las personas buscadoras se concreta en relaciones con la naturaleza para entender de la búsqueda, para la búsqueda de vida, no solo en vida, sino de vida incluso dentro de las fosas. Y esa relación con la naturaleza, con la espiritualidad, los sueños, es muy importante. Entonces crea otra narrativa de las desapariciones que nos hacen entender que tienen este fenómeno, una ontología, si podemos decir así, muy compleja y que depende, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué es el o la desaparecida? ¿No? Esto se ha trabajado, en cambio, desde un punto de vista, esta es otra narrativa, si queremos verlo así, politológica, jurídica, histórica, pero que me parece bien para cerrar, lógicas de desapariciones y resistencia, lo trabaja mucho Karina Anzola Bejer en el Instituto de Jurídica y sus colegas, ¿no? Son varios textos de la UNAM. La desaparición se ha caracterizado desde en esas tres etapas que yo mencioné, ¿no? De los años 70, 80, 90 y los 2000, en lógicas de desaparición que tienen en común la clandestinidad, ¿no? El ocultamiento, la negación del paradero, de alguna manera por parte de los perpetradores, con acción directa o indirecta del Estado, la creación discursiva y real, estructural, como violencia estructural, de población potencialmente desechable, que antes eran los subversivos, los comunistas, los desviados, y hoy son los drogadictos, los narcos, son otras figuras creadas y sobre todo la juventud en ambos casos, ¿no? Para justificar la violencia en su contra, sobre todo en sectores vulnerables, ¿no? Mujeres jóvenes, etcétera, criminalizadas, revictimizadas. La idea de la pérdida ambigua, que ya mencioné en la narrativa psicosocial, podemos hablar de esta ambigüedad que desmoviliza, que paraliza, deprime a las personas, a los grupos sociales, y se busca justo que así funcione. En cambio, un duelo considerado imposible implica algo más radical tal vez, pero que implica también una resistencia fuerte. La economía política de las desapariciones, siempre ha habido y hay intereses económicos con un trasfondo político, económicos macro, en este sentido, que definen esas redes macrocriminales que son las condiciones de posibilidad de las desapariciones. Todo esto se inserta en regímenes de violencias más amplios que tienen que ver luego con el macro régimen económico y o político del propio país e internacional, geopolítico, ¿no? Recordemos que todo el tema de las drogas es una cuestión más geopolítica e internacional. Finalmente la impunidad es transversal a todas estas, pero me parece otra lógica importante en las desapariciones y garantiza que sigan funcionando esas redes. En resistencia, con otras narrativas, pero actos también,
contra la clandestinidad, verdad y justicia sobre el régimen de violencia, o sea, revelar, mostrar cómo es que funciona, quién autoriza crimen en un determinado estado, municipio, barrio, rancho, ¿no? El aprecio, trabajos de la memoria, la reaparición en imágenes, en bordados de los desaparecidos, la organización social, movilización, participación, sensibilización en contra de esa pérdida ambigua para que del dolor común, de la compartencia, como se dice, pueda surgir justo pedagogías otras y acciones colectivas, ¿no? La visibilización de quién gana y quién pierde, tanto en un régimen de violencia como y sobre todo en la microeconomía que permite, que sea ventaja de las desapariciones o de las fosas clandestinas en un determinado territorio que tiene supuestamente dueños, ¿no? Que no son los dueños legales o legítimos y que entonces, sino grupos de otro tipo que justamente cometen las desapariciones y finalmente contra la impunidad, la búsqueda para visibilizar y destapar incluso la cloaca que el Estado permitió o bien que grupos criminales con esa tolerancia pudieron hacer durante años, trabajos de memoria, pero también legales, contenciosos, nacionales, internacionales, o en el espacio público para visibilizar dónde hubo violaciones a derechos humanos, quién las cometió, o bien donde hubo también, claro, delitos y tratar en la medida de lo posible de llegar a una justicia, algo muy sonado, muy lejano parece, pero en algunos casos se logra y bueno, por ahí va por lo menos la lucha. Muchísimas gracias por escuchar y darme este tiempo. Espero poder estar en el diálogo y de todos modos les mando un abrazo. Ahora sí se pudo ver todavía mi cara por acá. Un abrazo, saludos.